Hola de nuevo a todos. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos el Lean como el último estadio de la reingeniería de procesos. Cómo se inventó y desarrolló en Toyota que, gracias a esta metodología, obtuvo muy buenos resultados. A partir de aquí pueden surgir algunas dudas, porque una cosa es la experiencia puntual de una empresa y otra querer generalizar la metodología a todas las situaciones posibles. Por ejemplo, ya hemos visto que la fabricación tiene que cumplir algunos requisitos. Tener un cierto volumen, conviene también que sea discreta, es decir, unidades manipulables, y que tenga un cierto componente manual, ya que cuanta más interacción entre máquinas, personas y materiales, mayor margen para las mejoras organizativas. Luego, a medida que nos alejamos de la producción, si bien los conceptos Lean por lo general siguen siendo aplicables, algunas técnicas no tanto. Lo que vamos a hacer en este curso es explicar muy bien el Lean en fabricación, dar una pincelada del Lean en la cadena logística y, en la parte 2, con los casos prácticos, veremos algunos ejemplos de Lean en servicios. ¿De acuerdo? Bien, pues en este vídeo trataremos de resolver la duda geográfica. Veremos las características de Japón versus Occidente y luego el punto de vista que nos ofrece la psicología industrial. Lo que nos vamos a preguntar es si el método es exportable tal cual a Occidente, porque el Lean se desarrolla teniendo en cuenta la cultura japonesa como un input. ¿Cuál es el perfil de este trabajador japonés? Bueno, pues yo no he estado en Japón, pero se dice que son personas vinculadas a la empresa, comprometidas, trabajadoras, detallistas, que tienen una mayor capacidad reflexiva, que otorgan un valor intrínseco al trabajo, que sienten un respeto y hasta admiración hacia los jefes y que si cometen un error se arrepienten sinceramente. Pues nada, igual que aquí, ¿no? A quien no le gustaría tener trabajadores o compañeros de trabajo así. Por ejemplo, si analizamos los tres últimos puntos, aquí para la mayoría de la gente el verdadero valor de nuestra vida no está tanto en el trabajo como en el tiempo libre. En cambio, en Japón hay una cierta aversión al ocio. Lo de respetar y admirar al jefe aquí será en el menor de los casos. Y cuando cometemos un error o nos echan una bronca, hay tendencia siempre a replicar, a justificarnos, aunque sepamos que no tenemos razón. Y luego, ya que las personas tienen estas cualidades, la empresa japonesa se aprovecha, en el buen sentido, y le da más atribuciones al trabajador. Entonces, y aquí viene la gran pregunta. Si nuestros trabajadores o compañeros no son así, ¿qué se puede hacer? Pues os dejo que lo penséis unos segundos, parad el vídeo y contesto a continuación. Pues la respuesta está en trabajar la motivación del personal. Es decir, plantear no tan solo mejoras de proceso, sino también del puesto de trabajo. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Mejorar las condiciones ambientales, luz, temperatura, limpieza. Luego todo lo que sea facilitar la ergonomía del operario, prevención de riesgos, la seguridad en conservar el puesto de trabajo, es decir, un contrato indefinido, porque claro, motivar a un ETT pues es jodido. Luego también muy importante las relaciones con los compañeros, sentirse valorado, trabajar en un equipo con afán constructivo, que haya comunicación y no secretismo, que haya una formación continua, mecanismos de participación, integración horizontal y sobre todo vertical, que supone realizar funciones de niveles superiores y así también ser capaces de aplanar la estructura, que las personas se sientan apoyadas ante problemas, que haya un reconocimiento del trabajo bien hecho y que esa retroalimentación se produzca en el momento, idealmente en tiempo real. Aquí estamos hablando también de indicadores en planta. Luego, muy importante, trabajar con los medios adecuados y solucionar los problemas crónicos, y no solo de las máquinas. Un ejemplo. Imaginaros que tenemos el vestuario hecho un desastre. Pues claro, tener que cambiarse y ducharse cada día en un sitio cochambroso, pues desmotiva, lógicamente. Finalmente tenemos también la fijación de metas, el liderazgo y la creatividad. Esto ya en un estadio más avanzado. Lo importante es que nos creamos que a través de este tipo de medidas se consiguen mejoras de productividad del trabajador. Y para ello nos vamos a apoyar en los principales estudios de motivación realizados por psicólogos que han estudiado el fenómeno industrial y que vamos a ver ahora de forma resumida. Muy bien, pues empecemos con Elton Mayo, que realizó un experimento donde quedó demostrado que el rendimiento de un grupo de operarios aumenta, especialmente cuando estos se sienten seleccionados y partícipes de la mejora, es decir, cuando se les toma en consideración. Y este experimento también puso de manifiesto la relevancia de la organización informal y concluye que, como decíamos, la productividad se puede incrementar mejorando la gestión de las personas. Muy conocida es la pirámide de Maslow y la ordenación que realiza de las necesidades humanas en 5 niveles. Aquí básicamente se trataba de demostrar que el incentivo económico que proponía Taylor tiene solo un cierto recorrido como elemento motivador, porque una vez las personas tienen cubiertas las necesidades básicas,
donde están incluidas las económicas, buscan ya las de nivel superior. Primero, seguridad y estabilidad. Luego, las relaciones sociales, la estimación dentro del grupo y finalmente el éxito. Insisto, esta pirámide lo que nos dice es que, llegados a un nivel, las personas no se mueven solo por dinero, o al menos no todas. El siguiente psicólogo, Douglas MacGregor, plantea dos actitudes del trabajador en función de la gestión empresarial. Un modelo X donde impera el ordeno y mando y donde los trabajadores se limitan a cumplir, donde hay que estar encima, donde no conseguimos que colaboren. Y por otro lado, hay un modelo más amable, el Y, donde en una organización más descentralizada y participativa, los operarios por sí mismos adquieren una mayor proactividad, aspiran a nuevos retos, tienen expectativas, etc. Es decir, la actitud de las personas está muy ligada al trato recibido. Esto supone pues un mensaje muy importante para la empresa, porque puede optar por no hacer nada y dejar las cosas tal y como están, o decidir llevar a cabo iniciativas y cambios organizativos que promuevan la motivación. Y si os dais cuenta, aquí también hay un conflicto para la reingeniería de procesos, que siempre lo ha querido resolver todo vía estricto procedimiento. Estamos viendo que hay una posible alternativa, permitiendo unos estándares más flexibles que permitan el empoderamiento y la creatividad del trabajador. Cuidado entonces con la imposición de procedimientos muy rígidos, porque si bien en el Excel salen las cuentas, la productividad a largo plazo se puede resentir por la desmotivación del trabajador y sus costes asociados, absentismo, alta rotación, etc. Pensad también que por la propia evolución de la tecnología, en escenarios cada vez más automatizados, el operario progresivamente dejará de ser un simple apéndice de la máquina, sustituyendo el esfuerzo físico por el mental, y los trabajadores de mayor nivel son más exigentes. Finalmente tenemos el señor Frederick Herzberg, que desarrolla una teoría de factores higiénicos y antihigiénicos, que no vamos a explicar al detalle, pero sí la principal conclusión, que es este concepto básico del enriquecimiento de los puestos de trabajo, con los siguientes puntos para favorecer la motivación. Redefinir la supervisión, es decir, la figura del encargado indirecto versus un líder de equipo directo. La integración horizontal, es decir, la producción de unidades completas, que es justamente lo contrario a la división del trabajo que proponía Taylor. Lo que decíamos, un estándar menos rígido, más autonomía y finalmente retroalimentación, como ya habíamos comentado, y planteamiento de retos. La clave de este capítulo es que los reingenieros, además de mejoras de proceso, teniendo en cuenta que aquí en Occidente las personas no se van a motivar por generación espontánea, deberíamos promover también mejoras intrínsecas del trabajo vía todo lo que hemos visto. Ergonomía, prevención de riesgos, formación, integración horizontal y vertical, comunicación y participación. Este punto muy importante. Cada vez sirve menos diseñar los procedimientos desde la distancia, sino que hay que hacerlos conjuntamente en equipo con las personas implicadas. Muy bien, pues con esto terminamos de momento. Espero que hayáis cogido alguna idea y sobra decirlo. Cualquier comentario, cualquier pregunta es bienvenida y sobre todo si es fácil. Ya hemos visto el Taylorismo, el Fordismo, el método Toyota y en este capítulo algunos matices a considerar para que lo anterior funcione mejor. Ahora que ya tenemos esta perspectiva, en el próximo vídeo empezaremos con los principios Lean. Allí nos vemos. Un saludo.